tema que vamos a tocar el día de hoy, para muchos ha sido un tema en el cual hay muchos mitos con este tipo de materiales, con los conductores de aluminio. Yo recuerdo cuando empecé de electricista, cuando estudiaba ingeniería, y para mí eran verdades muchos de esos mitos. Me decían que el aluminio se aflojaba, que había que darle mantenimiento, que había que reapretar cada año las terminales, y muchos otros mitos que por mucho tiempo yo me los creí. Y al día de hoy, 2017, existen muchísimos ingenieros de empresas chiquitas, grandes, medianas, que siguen con estos temores con el aluminio. Entonces, se va a tratar un poquito de conocer cuáles son las características que deben de cumplir estos conductores aquí en México, cuáles son las mejoras que se han hecho a los conductores del aluminio en los últimos años y cuáles son las normas que deben de seguir, ¿sale? Entonces, comenzamos. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿por qué el aluminio simple es más económico? Aproximadamente el 70% del costo por metro de un conductor de aluminio está dado por el metal, el otro 30% por los aislamientos, ¿sale? Y si hablamos del mercado de los metales, el aluminio versus el cobre cuestan aproximadamente 4 a 5 veces más el cobre que el aluminio. Ojo, también la volatilidad del cobre con el paso del tiempo es mayor. Al ser un producto, un metal más escaso en el mundo, tiende a tener tendencias que no son muy predecibles. En cambio, el aluminio sí, es uno de los metales más vastos que hay en el planeta. Es por eso que también los conductores de aluminio, cuando hay cambios en listas de precios, pues no son tan disparados a veces como los conductores de cobre. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿por qué el aluminio? Son una inversión inicial menor, obviamente con sus restricciones en tamaños que vamos a ver ahorita más adelante. Y además son conductores que cumplen con la normatividad mexicana, cumplen con la ley aquí en México. Y es decir, cuando recordemos que siempre que hablemos de normatividad en temas de productos eléctricos, hablamos de productos seguros. ¿Okay? Entonces tengan confianza de que el utilizar estos conductores en sus proyectos son productos seguros y que les garantizan un buen trabajo. ¿Dónde se utilizan? Uno de los mitos que más he escuchado yo es, no, es que el aluminio es solamente no es para las playas, ¿no? En las playas no se puede instalar aluminio. Son mitos que los puedes escuchar con mucha gente. El aluminio en la industria no, por las cantidades de capacidad de conducción, etcétera. Pero realmente el aluminio se utiliza hoy en día donde se pueda. Donde se puede meter, lo meten. Habrá, por ejemplo, aquí unos ejemplos de proyectos que hemos vendido. Los teatros de la UDG, que están ahí enfrente de Belénes, todos esos edificios están repletos de conductores de aluminio de Viacón. Hoteles en playas, sin duda se utilizan, ¿sale? Incluso en la industria, hace poco este proyecto, la planta de Nissan Compass en Aguascalientes, una planta industrial tremenda. Todos aquellos que hayan ido a la ciudad de Aguascalientes se pueden dar cuenta de la magnitud de ese proyecto industrial, en el cual todos los conductores que pudieron meter en aluminio, incluyendo los conductores de puesta a tierra de equipos, fueron de aluminio, los que se pudieron, ¿sale? Entonces, no tengan duda que es un producto seguro y que les puede hacer un proyecto muy, pero muy, digamos, a sus clientes, ¿verdad? Puede ser muy beneficioso para ellos. Entonces, el aluminio se ha utilizado desde que se genera hasta la utilización de la energía eléctrica en muchísimos lugares y por muchísimo tiempo. Desde que se genera con las líneas de transmisión, las de distribución, ya sea en media, baja tensión, nosotros vemos los conductores de aluminio y los hemos visto ahí por años, desde que somos pequeños, los hemos visto en las líneas de transmisión. Pero sin embargo, ahí no es tanto el problema con los conductores de aluminio, sino cuando los utilizan en instalaciones de utilización. Es donde hay cierto temor con este tipo de conductores. Pero ojo, al día de hoy, tanto estos conductores como los que utilizamos para baja tensión en instalaciones privadas, sí son de aluminio los dos, pero son de aleaciones diferentes, son aleaciones distintas. Vamos a ver que las aleaciones que se utilizan en líneas de transmisión y distribución son de una serie de aluminio 1350 y estos son de la serie 8000. De hecho, normalmente los que ya han comprado este tipo de conductores se dan cuenta que mucha gente los ubica como los de
serie 8000. Y tiene que ver esa serie con el tipo de aleación, ¿ok? Y tienen características considerables en su construcción y en sus propiedades mecánicas. ¿Qué nos dicen las normas de instalaciones acerca de estos productos? Bueno, en la norma de instalaciones, en la sección 310 y 106B, ¿verdad? Materiales de los conductores, dice conductores de aluminio, dice esos cables de aluminio para secciones transversales de calibre 6 o hasta 1000 kc1000 marcados como tipo RHH, RHW o XHHW deben estar hechos de aleación de aluminio de grado eléctrico serie 8000. ¿Okay? Entonces, si se fijan aquí, nos dice la norma, cuando vayas a utilizar conductores de aluminio, deben de ser fabricados con esta aleación y el tamaño, la designación más pequeña es calibre 6. Entonces, al día de hoy han estado saliendo algunos otros productos que no cumplen con la normatividad aquí en México en tamaños más pequeños. A lo mejor algunos ya ustedes los han visto en algunos changarritos, ¿no? En ferreterías, etcétera, que son conductores de aluminio con un recubrimiento de cobre, ¿sale? Entonces, estos no están permitidos en tamaños menores al calibre 6. Entonces, mucho ojo con esto. Ojo aquí también, si se fijan, el tipo de aislamiento que utilizan estos conductores y que nos los exige la norma es de tipo termofijo, XLP o EPR. Estos materiales que se utilizan en estos aislamientos, si se fijan aquí no está el THW, que está hecho de PVC, un material termoplástico. La gran diferencia entre estos dos tipos de aislamiento, los termofijos y los termoplásticos, son las temperaturas de operación a las que pueden llegar. Entonces, nosotros en conductores eléctricos tenemos 3 regímenes de operación. Operación normal, que prácticamente ya todos los aislamientos en operación normal pueden operar a 90 grados centígrados, THW, XHHW, pero existen otros dos que son el régimen de sobrecarga y el régimen de cortocircuito. ¿Okay? Por ejemplo, versus el THW contra un XHHW, el XHW fabricado de XLP puede soportar en un tiempo muy corto, en lo que abre la protección, sale de ese circuito, puede soportar hasta 250 grados centígrados sin prenderse, ¿verdad? Mientras que un THW solamente llega hasta 150 grados. Entonces, hace digamos, sentido, ¿verdad?, que en este tipo de conductores de aluminio, que por tener una resistividad mayor que el cobre, en condiciones de cortocircuito, utilicen un aislamiento que tenga una temperatura de operación mayor. ¿Okay? ¿Tienes una duda, Inge? No, ¿verdad? Okay. Ya. ¿Qué nos dicen las normas mexicanas con las que nosotros tomamos para fabricar este tipo de conductores? Por ejemplo, en la norma de los XHHW, que es esta, la J451 de ANSE, nos dice que cuando estén fabricados estos conductores de aluminio, nos repite que deben de ser de aluminio serie 8000, ¿sale? Y también nos dice que conforme a la norma de instalaciones, el tamaño, la designación más pequeña es calibre 6 AWG, ¿ok? ¿Por qué no puede haber THW? Incluso en las normas, esta es la norma de los THW, la J010 de ANSE, nos dice no se permiten conductores de aluminio en alambres y cables con aislamiento termoplástico como es el THW, que están hechos de PVC. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con estos conductores nuevos, ¿no?, que andan saliendo. Son estos conductores de aluminio recubiertos de cobre. Dice no se permiten el uso de conductores de aluminio recubiertos de cobre con aislamiento termoplástico, que no lo vuelve a mencionar, ¿sale? Dice la norma oficial mexicana, no se permite el uso de conductores de aluminio en alambres y cables con aislamiento termoplástico. ¿Okay? En múltiples ocasiones en las normativas se limita el uso de conductores de aluminio con aislamiento solamente termofijo, como es el XLP. Bien, ahora, eso lo dicen las normas. Ahora, parte del resquemor que tiene el aluminio en las instalaciones, como les decía, tiene que ver principalmente con las terminales, o sea, se aflojan, hay que darles mantenimiento. Entonces, ¿qué hay con esto? Al igual que como hay normas que rigen la fabricación de los conductores eléctricos, también existen normas que se utilizan o existen para la fabricación de conectores, ¿sale? De terminales. ¿Sale? Aquí vemos la ANSE, la J543, en las cuales estas, por ejemplo, están armonizadas, son prácticamente lo mismo, ¿sale? Están armonizadas.
la UL con la, con la canadiense y con la norma de ANSI. ¿Ok? En estas normas se especifican qué características deben de tener esas terminales y cuáles son los métodos de prueba para que una terminal esté aprobada para uso con conductores de aluminio, ¿verdad? Entonces, en estas normas puedes encontrar que te dicen, si este conductor va a ser, esta terminal va a ser para aluminio de tal a tal calibre, debe tener este torque, debe tener estos ciclos de carga, enfriamiento, calentamiento, etcétera, por un cierto tiempo para asegurar que esa conexión es segura, que no se va a aflojar y que no va a generar un punto caliente en las instalaciones. ¿Sale? Entonces, ¿por qué se tuvieron que sacar estos estándares? Antes no existían por los años 60, ¿sale? Salieron por ahí del 70. ¿Por qué? Hubo muchos incendios documentados, muchos de ellos los documentados en Estados Unidos, uno muy famoso donde murieron 165 personas en la ciudad de Las Vegas, en un club, se llamaba el Beverly Hills, si mal no recuerdo, en el cual un juez dictaminó que, a través de un perito, que el problema fueron los conductores de aluminio que se utilizaban en aquellos tiempos, en los 60, ¿sale? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esto? Bueno, hablemos cuándo se vino el primer cable para la construcción de aluminio, ¿sale? Cuando hablamos de cables para construcciones en baja tensión dentro de los edificios, ¿sale? Esto surge después de la Segunda Guerra Mundial. Existe un desabasto enorme de cobre, ¿sale? En el mundo, por todo el armamento que se tuvo que fabricar en aquellos tiempos, ¿sale? Entonces el cobre era muy escaso y era muy caro. Entonces cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos los soldados regresan a Estados Unidos a sus casas. La industria inmobiliaria tiene unos picos enormes, ¿sale? Empezaron a fabricar y a construir casas, pero dijeron, oye, el cobre está carísimo, esto está en boom, ¿por qué no utilizamos esa aleación de aluminio que ya utilizamos en las líneas de transmisión y en líneas de distribución? Lo hacemos en un tamaño más pequeño, calibre 10, calibre 12, ¿sale? Y lo aislamos con unos espesores y unos aislamientos para 600 volts. Y así lo hicieron. Además, los fabricantes de artefactos eléctricos como apagadores, terminales ¿cómo se llama? De luminarios, de portalámparas, contactos, cambiaron estos tornillos de latón, ¿verdad? Que tienen en su composición cobre, los cambiaron por tornillos de acero. Entonces, ese cambio, ¿sale? Aunado a la calidad del trabajo en aquellos tiempos, ¿sale? Hoy en día tú vas a Estados Unidos y por cada estado, ¿verdad? Si quieres ser electricista tienes que pasar por unas pruebas, unos estándares de competencia muy rudos, ¿sale? Entonces en aquellos tiempos pues no había ese tipo de estandarización, ¿sale? No se les exigía mucho para que una persona trabajara como electricista, y aunado a las diferencias de expansión térmica de estos dos materiales, el acero con el aluminio 1350 y las deformaciones, pues provocaron esto, ¿verdad? Que más de alguno ha visto, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿sale? Vemos que se dan cuenta de esto porque la protección térmica de los interruptores se dispara y se dan cuenta que se aflojó, ¿no? Y muchas veces con conductores de aluminio. También pasa con los de cobre, pero lo asociaba mucho con conductores de aluminio. Entonces decían, el problema pues, es el aluminio, ¿no? Cuando realmente la parte que tenía el problema era la conexión, ¿sale? Y se llegó a ver en muchos lados. Entonces, ¿cómo surge esto? Bueno, hay una propiedad mecánica de los metales que se llama fluencia, ¿sale? El aluminio que se utiliza, el 1350, es un temple duro, el que utiliza la Comisión Federal para líneas de transmisión y distribución, ¿sale? Entonces, esa aleación está preparada para estar entre dos postes, entre dos estructuras, y con la carga y los cambios climáticos se expande y se contrae sin ningún problema. Y tiene ciertas deformaciones con el paso del tiempo. Con los años, poco a poco, esa flecha va bajando, y eso lo toman en consideración las personas que realizan este tipo de diseños, ¿no? Entonces, esa rápida deformación del conductor de aluminio bajo la presión del acero, que pues con los cambios de temperatura, con la carga, ¿verdad? Se enfriaba y se calentaba, no cedía y provocaban que ese conductor de aluminio se aflojara, que tomara esa nueva forma bajo esa tensión y se aflojara con el tiempo, y en efecto pues, se aflojaban, era un punto caliente
y provocaba incendios. En el caso de Estados Unidos, pues la gran mayoría de los edificios están construidos con madera, la cual que con el calor pierde su humedad y termina convirtiéndose prácticamente en carbón, ¿verdad? Entonces iniciaba unos incendios terribles, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para una buena conexión con conductores de aluminio? Es básicamente que tu conector esté aprobado para el uso con ¿sale? Y que tú sigas las instrucciones de la terminal. Nos podemos, para mí fue muy sorprendente ver, una vez que tuve el tiempo y me di cuenta que los envolventes de un apagador, en la envoltura que vienen, trae muchísima información relevante. Incluso el torque que tienes que apretar los conductores en muchos de los dispositivos, Betisino por ejemplo, ¿sale? Y muchas veces no lo seguimos, ¿no? No seguimos las instrucciones. Le compro yo una bicicleta a mi hija y no leo el manual, ¿no? Y ya después estoy regresando a las 2-3 horas porque no me quedan o me faltan tornillos, ¿no? El mexicano es muy así, no leemos las instrucciones, ¿verdad? Entonces, debido a esta problemática que les acabo de comentar, se desarrolló esta serie, ¿sale? Esta serie 8000, ¿sale? La cual es una serie que tiene mucha relación. Por ejemplo, la 1350 es prácticamente pura de aluminio. Esta no, prácticamente lo que se busca es ponerle hierro y otros metales en ciertas cantidades para hacerlo más dúctil, para evitar esa fluencia de la 1350, ¿sale? Y que está homologada con la normatividad de las terminales para que sea una conexión segura con el paso del tiempo, ¿sale? En Viacom utilizamos la 8176, a diferencia de otros fabricantes, no indican cuál aleación utilizan de las 4 que hay en el mercado. Nosotros por temas de calidad solamente escogemos una y por eso la publicamos en nuestras fichas técnicas. ¿Qué productos tenemos en este tipo de productos de línea de serie 8000? El cable, tenemos cables, como les digo, desde calibre 6 hasta el 750 en stock, ¿sale? A eso hay fabricación todo el año, sin problema, no hay mínimos de fabricación, ¿sale? De esta serie 8000, traen una cinta separadora, esta no es un aislamiento, si los han visto o han trabajado con estos conductores se dan cuenta que trae una cinta que aquí parece que es transparente, pero es más bien blanca. Esa se utiliza para cuando nosotros le extruimos el aislamiento de polietileno y luego lo vulcanizamos con presión y temperatura, evitar que el aislamiento se meta entre los alambres, ¿sale? Este es un aluminio XHHW para ambientes húmedos o mojados aprobado y también es LS como los THW, o sea, para lugares de reunión sin problemas se pueden utilizar porque pasan las pruebas de baja emisión de humos densos y oscuros, baja emisión de gas ácido halogenado y son cables no propagadores del incendio, ¿ok? ¿Qué otras ventajas tienes? Bueno, estos también en el caso de los monopolares, a partir de calibre 4 AWG y mayores pueden ser instalados en charolas, ¿sale? Además, estos con la marca CT, el marcado CT, y el SR también es una marca que se le pone a los cables para demostrar que están aprobados para uso intemperie, es decir, que soportan los rayos ultravioletas sin deteriorarse con el paso del tiempo, ¿ok? Y otra muy importante es que tienen un menor diámetro que los conductores, digamos, un 0 en THW y un 0 en esta aleación tienen un diámetro menor los que están construidos con traen una construcción no concéntrica sino compacta. Por ejemplo, en escala, digamos que todos estos son de la misma sección transversal, pongamos un 0, ¿sale? Este sería el cableado que se utiliza para los THW, el cual todos estos alambres que conforman la sección transversal de este cable son completamente redondos y existen estos espacios entre estos alambres que se llaman intersticios, ¿no? Entonces nosotros en los conductores de aluminio lo que hacemos es comprimimos lo más posible, estos alambres pierden esta forma circular, ¿sale? Y prácticamente quedan como un conductor, como un cableado, como si fuera un alambre solo, ¿no? Entonces parece prácticamente que es sólido. Entonces con esto reduces aproximadamente un 9% del diámetro exterior. ¿Por qué hacemos esto? Porque bueno, cuando haces un cambio en un proyecto o tienes una instalación existente y quieres cambiar a conductores de aluminio, pues te tienes que ir por su resistividad 1 o 2 calibres arriba, ¿verdad? Para tener la misma capacidad de conducción. Entonces también lo que nosotros buscamos es que el impacto en las canalizaciones sea el mínimo, ¿ok? Es por eso que se fabrican con este cableado. Ok.
Existe otro producto, también ya muy conocido en el mercado, que es el cable tipo MC, es Metal Clad, ¿sale? Ese es un gargolado con aluminio, el cual ya es un ensamble que está hecho de fábrica, y hay dos versiones, el triplex y el cuádruplex, ¿sale? Estos que vemos aquí son cuádruplex, trae 4 conductores aislados. La identificación es, uno viene con el elemento completamente negro, otro negro franja roja, negro franja azul y otro negro con 3 franjas blancas, que sería tu conductor puesto a tierra o tu neutro, ¿sale? El triplex no trae el negro con franjas blancas, pero igual te puede servir para un sistema monofásico 2 hilos, ¿verdad? De 3 hilos, perdón, en el cual tú puedes utilizar a partir de calibre 4, el conductor que está completamente negro lo puedes reidentificar como blanco y te puede servir. Y en esto se sobreentiende que el conductor de puesta a tierra de equipos, ¿sale? Viene desnudo y en un calibre menor, ¿sale? En base a las normas. Entonces, este siempre se sobreentiende. Si se fijan, le decimos que es un cuádruplex, pero realmente trae 1, 2, 3, 4, 5 conductores, ¿ok? Hay dos versiones, una sin la cubierta exterior, sin esta chaqueta de PVC, y el que sí la trae. Este que está acá abajo lo tenemos en stock desde calibre 6 hasta el 750 en triplex y cuádruplex. Ese sin problema lo pueden encontrar, se pueden cortar tramos desde 100 metros, no hay problema, no tienes que comprar el carrete completo, no hay un sobrecosto en esto. Y este es exclusivamente para uso en interiores. Es engargolado, si ya han trabajado con él, no está soldado, ¿vale? Si tú lo mueves pareciera un tubo zapa. Entonces, si tú lo pones en una azotea y luego entras a un edificio, con la lluvia se va a meter el agua, ¿no? Entonces, cuando lo vayas a instalar en azoteas, en intemperie o en instalaciones subterráneas, debe llevar esta cubierta exterior. Este sí es fabricación especial, mínimo 1000 metros. Y como te digo, también, el cable MC, está especificado para lugares de reunión, ¿sale? Ok, entonces hablando de las conexiones, ya vimos que es un cable seguro, qué características tiene, qué más nos dice la norma. Bueno, en el 110.14 que habla de las conexiones eléctricas, nos dice que cuando tengas metales distintos, que en muchos proyectos así es, unas partes tienes en cobre y en aluminio, nosotros, si tú ves el proceso de cableado, de hecho te puedes meter al canal de Viacom, de YouTube, ahí puedes ver, tenemos unas animaciones de cómo son el proceso de fabricación. Esa cinta nos sirve para reunir los conductores, ¿sale? Los reunimos y los mantenemos juntos para que mantengan esa forma, ¿verdad? Así como cuadrada, y ya nosotros poderles aplicar la cinta metálica, ¿sale? Es nada más para reunirlos en el proceso, esta que está aquí. Esos cables, si ustedes se fijan, no vienen marcados, no traen la marca de qué tipo de cable es, sino que el marcado viene dentro de este ensamble, trae una cinta amarillita. Donde viene el marcado que dice cable tipo MC XHHW. Es donde viene el marcado del cable. Y a ti como verificador te puede ayudar para identificar de qué tamaño son los conductores. ¿Okay? Entonces, cuando se utilizan materiales distintos en estas conexiones, ya sea con terminales de compresión, etcétera, dice, no se deben de utilizar en una terminal o empalme conductores de metales distintos, como cobre o aluminio, a menos que el dispositivo esté identificado para ese fin. Y trae una nota, dice, muchas terminales y equipos se indica su par de apriete. ¿Cuáles son los dos tipos principales que tenemos de terminales en el mercado? Tenemos la compresión, las ponchables y las mecánicas. Y en el 110.3 de la norma nos dice que todos esos productos que están etiquetados, ¿sale? Deben de seguir las instrucciones que vienen en el instructivo del mismo, ¿no? Existe un estándar que ACOEO, este es un estándar americano de calidad de las instalaciones, este no es de seguridad, de calidad de las instalaciones, que nos habla de las instalaciones con conductores de aluminio, el NECA AA 104, del cual ACOEO está haciendo la traducción del inglés al español, ¿sale? Entonces les recomiendo que la lean. Dentro de estas recomendaciones que hace este estándar de calidad de las instalaciones, nos dice que debemos de utilizar conectores que estén aprobados para aluminio. ¿Cómo sé? Con solo ver la terminal si está aprobada. Traen estas marcas que nos dicen aluminio cobre, ¿sale? Aluminio cobre para 75 grados centígrados máximo y aluminio cobre para hasta 90 grados centígrados está aprobado esa terminal. Y deben de tener un marcado de conformidad, UL, ANSE, etcétera. Aquí, por ejemplo, que vemos aquí en exclusivo, me dice que es, aquí no se alcanza a ver, pero es para aluminio, para cobre y es para 3 ceros. Yo no puedo meter un 4 ceros ni un 2 ceros,
¿verdad? Ya voy a terminar, me falta poquito, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, lo que busco es tener una conexión sólida, como les voy a mostrar más adelante. También en este estándar de calidad nos habla de cómo se debe preparar el conductor. Pareciera algo tan simple, pero si tú, sobre todo los que les toca verificar, se pueden dar cuenta que hay muchísimos errores con estos conductores de aluminio, ¿sale? El conductor se debe de pelar como si estuvieran afilando un lápiz, así corres menos riesgo de dañar los alambres que si lo haces de esta manera como está a la derecha, ¿no? Haciendo un corte así como en círculo. Ahí sí tienes más posibilidades de dañar el conductor. Debes de preparar el conductor, debes de quitarle, si acaso tuviera un poco de óxido de aluminio, ¿sale? Porque estuvo mucho tiempo ahí guardado el conductor, hay que darle una abrasión con estos cepillos, se recomienda que sean de acero inoxidable, la marca Orrea los tiene, y si el conector, ojo, si el conector trae dentro una grasa, un antisulfatante, a mí me ha tocado ver que la gente se lo quita, no se lo quita, ¿verdad? Hay que leer las instrucciones. El ponchado, ¿cómo sé que está bien ponchado? Lo que busco con un buen ponchado es ver algo así. Eso realmente cuando tú ponchas ese conductor y le haces un corte, puede ser algo así, es prácticamente un sólido. Entonces, si yo no utilizo el dado, yo no utilizo la terminal, si le quito hilos a una terminal más pequeña, etcétera, pues no voy a conseguir esto. ¿Okay? ¿Cómo sé? Para verificar que está bien hecho, hay unas bandas de colores que nos dicen dónde deben ser los ponchados y los dados de la ponchadora dejan con un marcado en relieve que se hizo para cierto tamaño, ¿no? 3 ceros, 2 ceros, etcétera. En el caso de los conectores mecánicos, ya voy a terminar, ¿sale? Igual nos hace las mismas recomendaciones de cómo preparar el conductor, pero aquí, y de obviamente quitarle cualquier óxido que pudiera llegar a tener, pero nos hace la recomendación de utilizar una vez apretado esta grasa antisulfatante. Si tú en un lugar de playa utilizas conductores de aluminio de compresión, estos conectores de compresión, y no utilizas eso, sí puedes llegar a tener problemas. Entonces tú aprietas con el torque requerido para ese conductor y después le pones esta capa, ¿no? De esta grasa, que pues, la que más conocemos en el mercado es la de Burndy, la de Penetrox, ¿no? Ojo, aquí esto es lo más importante y la parte final de esta plática, respetar el apriete. Esto es fundamental para este tipo de conectores, ¿sale? En la norma no existen los valores, en el NEC hay en un apéndice vienen ahí unos recomendados en base al diámetro del opresor, ¿sale? Pero ¿por qué es importante? Porque si tú no lo aprietas, ¿sale? Te puede pasar esto, se va a aflojar sin duda alguna, se va a aflojar y se va a sobrecalentar ese conductor. Por los años de 2006 en Estados Unidos se hizo un estudio en el cual en expos así como Electricon, pero allá en Estados Unidos, en el NECA, en el de Las Vegas, utilizaron esta configuración en el cual tenían estas terminales ¿cómo se llama? De compresión, perdón, mecánicas, y pusieron conductores de aluminio y de cobre. Dentro de cada una de estas terminales tenía un transductor electrónico que medía con qué fuerza tú estabas aplicando, el torque que estabas aplicando. Y utilizaron, le dijeron a la gente que era electricista y que no era electricista, le dijeron, mira, ¿qué quieres escoger? ¿Una matraca o una llave Allen? Escoge. O algunos escogían una u otra y medían y les decían, tú apriétala como tú consideres que está bien apretada, ¿sale? Entonces, sacaron estos resultados. De los 402 participantes en este estudio, hay estudios y los fabricantes recomiendan que de ese par que te especifican en la terminal, más o menos 20% se considera que está bien apretada. Menos o más es un problema. Si la aprieto de menos se va a aflojar, si la aprieto de más se puede dañar los alambres del conductor. Y se dieron cuenta que más de la mitad fallaron, o sea, se dieron cuenta que lo dejaron flojo y solamente una quinta parte los dejó más apretados. Solamente una cuarta parte de todos estos se dieron cuenta que los instalaron correctamente. Y dijeron, bueno, también había electricistas, los demás no eran electricistas. Los electricistas, pensando que a lo mejor ellos sí tuvieran el conocimiento de cuánto fuerza le tenían que apretar, se dieron cuenta que repitieron los mismos errores. Y también que con los conductores de aluminio los dejaban la mayoría del tiempo flojos, diciendo no los vaya a dañar, ¿verdad? Tenían ellos ese pensamiento de que tenían más posibilidades de dañarlos. Y se dieron cuenta que utilizando llaves Allen,
casi tres cuartas partes lo dejaban flojo. Mientras que con la matraca pues hubo un porcentaje mayor que se pasaba, ¿no? Les daba un poquito más. Entonces, como conclusión, hay que tener siempre en cuenta al utilizar estos conductores, si van a poncharlos, hay que utilizar el dado correcto, la terminal correcta que está aprobada para uso en aluminio. Si va a ser mecánica, respetar el torque, ya sea con un desarmador o con estas llaves con torquímetro. Entonces, y sobre todo cuando son conexiones mecánicas, ¿sale? Utilizar la grasa antisulfatante. Entonces, dense cuenta que son productos seguros, pero si no hay una buena supervisión, ¿sale? Pueden tener problemas con el paso del tiempo. Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario. Inge, yo he tenido a veces broncas con la gente de Comisión Federal cuando se tiene que hacer mediciones con testes en baja tensión, porque luego me han salido con que no puedo poner cable de aluminio, ¿verdad? Porque tienen que poner ellos su terminal de señal, de voltaje, desde el cable del alimentador hasta la base de medición. Okay. Yo pienso, y luego dicen que no se puede, y yo les comento lo que tú estás hablando de los tipos de conectores, la Penetrox, etcétera, para vida de que se pueda, de que no se vaya a tener un problema de sulfatación. Sí. Entonces no sé si ustedes como fabricantes están trabajando en esa parte o sea, es bueno que vengan aquí a quitarnos este tipo de mitos sobre el uso del aluminio, pero no sé si están trabajando en esa parte con las gerencias de Comisión Federal, porque tú sabes que de repente ellos creen que son la ley, ¿verdad? Y no les puedes alegar, y aunque no tengan la razón, ¿verdad? Pero ustedes, ¿qué están haciendo en ese sentido precisamente para que se pueda propiciar que se use más comúnmente esos conductores de aluminio, que yo la verdad bien satisfecho que estoy con ellos? Sí, realmente existe mucho desconocimiento, digo, en empresas grandes, pequeñas, porque existe ese resquemor con el aluminio. Realmente el problema de sulfatación con el aluminio se da con cuando se instalan directamente enterrados o en contacto con el terreno. O sea, no es la humedad, no es el agua. O sea, nosotros vemos las líneas de ACCR que son de aluminio y están en la playa a unos cuantos metros y no les pasa nada por años, ¿verdad? Pero en cuanto tocan el terreno con todos los minerales, se da ese proceso de oxidación, ¿verdad? Que tenemos un ánodo, un cátodo y un electrolito, que es el ambiente de la humedad. Entonces ahí sí se acelera. Entonces realmente, y si tú lo ves en la norma, la única restricción que tiene del uso del aluminio es por el tamaño, de calibre 6 en adelante, y para uso como conductor. ¿Cómo se llama el que vaya a la malla o al electrodo? Conductor del electrodo. Conductor del electrodo. Ahí sí no te lo permite. Esa es la única restricción por el tema del terreno y el aluminio. Pero es todo tema de poco a poco concientizar y documentarnos. Yo tengo, sin embargo, 3 minutos. Yo si quieres al final te puedes acercar ahí al stand y te puedo mostrar unos papers, unos documentos técnicos de asociaciones reconocidas en el gremio, donde hablan todo este aspecto a detalle y te los puedo compartir. ¿Sale? Pero sí tienen que hacer algo con eso, porque sí, son una lata esos de comisión, la verdad. Ok, bien. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, buenas tardes. Aunque no tocaste el tema de cuando instalamos conductores en paralelo, ¿sí? Porque la norma lo permite para conductores de 1.0 y mayores. Claro. Entonces ahí hay un problema que se ha presentado cuando instalas conductores en paralelo. El conductor de puesta a tierra muchas veces no cumple. ¿Por qué? Porque tienes que seleccionar de acuerdo, ¿sí?, a la tabla 122. 122. ¿Sí? Entonces muchas veces no te da el calibre el conductor de puesta a tierra porque ya viene armado el cable. Entonces ahí es un problema porque pues se tiene que ir o más arriba o tienen que utilizar en el caso de conductores de cuádruplex. Sí. Entonces muchas veces utilizan el cuádruplex como conductor de puesta a tierra para 3 fases y neutro, pero no es lo correcto. Sí, no, realmente sí tenga mucho cuidado con eso. ¿Por qué no tenemos cables en stock con el neutro, con el conductor de puesta a tierra más arriba? Porque realmente yo no sé el mercado si va a meter 2, 3, 4, 8 o 10 conductores por fase. Es muy difícil yo tener ahí un stock que diga, no, pues no hay problema, yo ya tengo y es por eso más por tema comercial
de que yo no sé en cuánto tiempo puedo desplazar esto, pero sin duda, cuando se presente esa situación, sí tenga mucho cuidado de que en la norma, en esa parte del 310H, si mal no recuerdo, que habla de conductores en paralelo, menciona esta condición. Pero sin embargo se puede mandar a fabricar con un mínimo de 1000 metros sin ningún problema, ¿verdad? Agradecemos al ingeniero Antonio Landeros García por su participación en Electricón con este interesante tema. A nombre de ACOEO, agradecemos nuevamente su presencia y vamos a proceder a la entrega del reconocimiento.